Hola, buenas noches. Como todos los miércoles, estamos aquí muy contentos, como siempre, en el área cultural de la revista y del canal Tepantlato. Este día miércoles estamos presentando a Miriam Libaber. Me van a perdonar si me equivoco porque me impresiona el apellido Libaber. Tiene una H por ahí que no comprendo. Es que es muda. Es que es muda, exacto. Pues no la pele. ¿Verdad? Que no le hagas caso a la H. Antes de comenzar, porque yo le voy a dar el micrófono a Miriam y ella es la que va a decir todo. Nos va a platicar acerca de su trayectoria artística y de cómo llegó hasta donde está ahorita. Quiero darle las gracias a la Universidad de Tepantlato, al doctor Enrique González Barrera, que es el rector de esta universidad, porque amablemente nos da este espacio, y a toda su gente para que nos apoye en la edición, en la grabación, todo lo que se hace. A Ari y a mi querida Nancy. Es que siempre le cambio el nombre, le digo un nombre diferente cada vez. Yo llegué diciéndole Dulce. Sí, Nancy, pues así es. Bueno, también a la Asociación de Exalumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, a la que honrosamente represento. Y gracias también a esta asociación estoy yo aquí y estoy con oportunidades maravillosas de tener junto a mí a muchos artistas que difícilmente yo hubiese conocido. Y gracias a la asociación aquí estamos. Miriam, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido esa trayectoria desde el inicio para ti? Quiero preguntarte, cuando eras niña, ¿ya traías este asunto de la pintada y la grabada y todo? ¿O nadie te apoyó? No, desde muy chica. Mira, hice ya muchísimos años de terapia y entonces he encontrado de dónde empecé, por qué todo esto. Para hacer conciencia de dónde llegué. Yo de chiquita era muy enfermiza. Y entonces me la pasaba mucho tiempo en la cama. No había televisión en esa época en las casas, en todas las casas. Normalmente no había. No, me acuerdo que en la cuadra teníamos una televisión nosotros, en el piso de abajo, yo dormía arriba y no podía ver televisión. Y mi vecino, en la cuadra donde vivíamos, el vecino de la casa donde vivíamos, ¿De qué número? Polanco, Edgar Poe 333, en el 337 vivían Rafael Freire y su familia. Rafael Freire, caricaturista, mexicano importante, pero yo en esa época era pues Rafael y Maruca su hija, y Ñeco, y Toño, o sea, los hijos, porque todos jugábamos en la calle. Pero como yo me la pasaba mucho tiempo en la cama, y él era muy amigo de mi mamá, entonces él llegaba a la casa, subía a mi cuarto y me daba un lápiz azul. Cuando los lápices eran amarillitos y con gomita, no tenía goma y tenían letritas. Yo estaba muy chiquita y él me traía papelitos. Yo obviamente entiendo ahora qué es lo que le sobraba a él de lo que el papel guarro y el papel inglés, y de repente me traía papel que eso no se compra en las papelerías en mi época de chiquita. Entonces me traía eso y me traía a veces pro cómics y me decía, ¿ves caricaturas? Haz caricaturas. Entonces yo hacía caricaturas y me la pasaba fascinada en mis enfermedades. Llegó un momento en donde pienso que hasta me enfermaba para poder dibujar, porque ese era uno de lo más importante que yo hacía durante todas mis enfermedades, y era cada 15-20 días, por lo menos 5 días, entonces era perfecto, ¿no? Porque veía yo a Rafael y nos traía, llegaba a la casa a platicar con mi mamá y a traerme papelitos y lápices y cómics y veía las caricaturas que yo hacía, y luego veía los dibujos, luego me decía, pinta eso, pinta acá y pinta allá, dibuja. Ese es el principio realmente.
el recuerdo atrás, que tú tienes. Sí, y yo creo que esto es de 4 o 5 años. Y hasta los 9, 10. ¿Leías? Sí, pero era... no, pues 4 o 5 años apenas estabas empezando. Sí, allí es cuando empezaba yo a dibujar. Y a leer. Bueno, y lo que pasa es que, entre otras cosas, en la casa siempre hubo, la verdad, un acercamiento a lo que eran las artes de todo tipo. Mi papá no tiene nada que ver con las artes, mi mamá no tiene nada que ver con las artes, sí con las artes técnicas. Muy hábil con las manos, entonces ella hacía florecitas de migajón y nos enseñaba a mi hermana y a mí. Y de papel, de media, de Shakira, de migajón también, de todas, de Shakira, cosidas, todo esto nos enseñaba. Mi mamá tejía, bordaba, hacía verdadero estuche de monerías, hablando de eso. Sí, mi mamá era especial. Y además era, como decimos nosotras que somos de clase, ¿no? Es la clase de Ikebana, la clase de florecitas, la clase de mujer de clase, además de la clase que sí tenía. Pero entonces todo era tomar clases de cosas así manuales, entonces eso estaba muy cerca. Por otro lado, mi hermana empezó a tomar clases de piano, yo soy 2 años y medio más chica que mi hermana, y ella tomaba clases de piano y ella lo tomaba chunga, de cacahuate. Y a mí me fascina, entonces, cuando ella se paraba del piano, yo jugaba en el piano. En mi época, a los 5 años, no sabías escribir y leer. Ahorita sí. Pero en mi época te enseñaban a los 6 o 7 cuando entrabas a primero de primaria. Pero yo tenía ganas de clases de piano. Entonces, el maestro que le daba a mi hermana era Edelmiro Fajardo, que yo que en paz descansé. Dijo mi mamá, pues si quiere darle, pues clases. Entonces, a los 5 años, me enseñó el maestro a usar dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en las notas me ponía a veces con 1, 5 para hacer este acorde, con el 2 y el 5 para... Y yo veía cuántas rayitas en la pauta. El caso es que yo tocaba piano. Entonces yo tocaba piano y me pasaba mucho tiempo, porque cuando ya me dejaban bajar al primer piso después de mi enfermedad, pues si no estaba yo dibujando, estaba yo tocando piano. Y aparte no iba uno a la escuela, ¿verdad? Cuando uno estaba enfermo, no. No. Pero que te dijeran que por gusto te mandan al kinder, no. Pero yo sí fui al... ¿Tú fuiste a kinder? A los 3 años ya estaba yo en el kinder. Pero la reprobaba. No es cierto. No la reprobaba. No, lo peor de todo es que soy la más chiquita de toda la generación. Ahora. Sí, porque entrabas a la escuela en febrero y yo soy de enero. Diciembre, sí. Yo soy de enero. Entonces entraban a la escuela cumplidos los 7 años. A primero. Entonces yo entré a los 6, porque en esa época me permitieron. Ahora ya no se permite. Porque eras lista. No, mi hermana también entró, pero creo que le tocó a las 5:30 y entonces siempre fue así como la reemplazada del grupo. Era la chiquita, pero como que siempre andaba abajo de toda su generación. Y yo no, pero sí era la chiquita del grupo, finalmente. Bueno, el caso es que entonces yo tocaba piano, entonces de repente te puedo platicar, te puedo decir en fuerte, en la casa siempre había una guerra de sombrerazos, gritos y trancazos, porque papá y mamá nacieron en Polonia y pasaron la Segunda Guerra Mundial en un gueto, escondidos, en un campo de concentración, luego en otro, se salvaron. Después en el milagro de los salvamientos llegaron a México y entonces nació mi hermano y luego nací yo. Entonces papá era un nervio con patas todo el tiempo estaba enojado y gritando. Entonces a mí no me gustaba estar en la casa. Entonces me encontré que la manera de quitarme los gritos y sombrerazos de la casa era tomar clases. Soy señora de clases ahora, sigo siendo, pero en esa época era de clases de baile, ballet, regional mexicano, regional israelí, hawaiano, luego el esposo
mi maestro, el primer maestro que tuve, no, la esposa de mi maestro que tuve, el primer esposo, el primer maestro que tuve de pintura, José Enrique Rebolledo, que en paz descanse, que adoro. Él era esposo de la que hacía la costura y sastrería de mi mamá. Cuando mi mamá necesitaba arreglos iba con su modista y la señora estaba en un espacio en donde estaba José Enrique con sus cuadros y las señoras pintando, y yo quería ir siempre al sastre con mi mamá, yo quiero ir con tus modistas. Y un día que estaba yo viendo y viendo y viendo, me dijo: José Enrique, ¿por qué no vienes a pintar? Yo debe haber tenido unos 10 o 11 años. Y dije yo: ¿me dejas, mami? Sí. Entonces empecé a tomar clases con José Enrique, y recuerdo a los 14, 15 años mi mamá era muy orgullosa de mí, entonces puso su casa como galería. Entonces todos los cuadros que yo pintaba, él me enseñó óleo. Oye, ¿tienes algo de eso todavía? Sí, los 2 primeros cuadros. Pues espero que alguna vez nos los compartas. Con mucho gusto. Que seas humilde y que nos los compartas. Con mucho gusto. Tengo los 2 primeros que hice y que me gustaban porque había muchos, pero bueno. El caso es que de allí pinté óleo mucho tiempo y tomaba clases de piano, de hawaiano, terminando la preparatoria. Estábamos terminando la preparatoria cuando el último año íbamos a hacer los 3 últimos años en la prepa hicimos la rondalla, porque había la tuna de hombres, pero no había para mujeres. Entonces nos juntamos varias personas, una está aquí presente, hicimos la rondalla de mujeres. Yo no podía llevar mi piano, y entonces me puse a estudiar guitarra. Entonces, ¿Ni acordeón? Pues es que no tenía yo acordeón y guitarra era más barata. Ah, pues sí, ¿no? Sí, eso es muy inteligente. Entonces aprendí guitarra también. Entonces yo tomaba muchas clases de arte, de lo que quieras llamarle, artesanía y arte, pero siempre dentro de lo que es la cultura del arte. Esto es mi formación de bebé. Ahí vamos a tener un pequeño receso, porque aquí termina su formación de bebé. Ahorita regresamos después de este breve receso. Gracias. Continuamos en nuestra entrevista con Miriam Libaber. Ella nos está platicando acerca de cómo fue su infancia y cómo siempre fue una chica de clase de todo. Y cómo esta finalmente nos va a platicar ahorita dónde concluye y cómo entra a la universidad y todo esos quehaceres. Continuamos, Miriam. Platícanos, ya entré, ¿cómo tomaste la decisión para arquitectura? ¿No te dijeron, cómo, albañiles? Sí, fue muy difícil para todos, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, tengo que aclarar que si te cuesta trabajo Libaber, que es desde casada. Ah, ok. No, mis apellidos de soltera son peor. Tabachnik Edelstein. Ah, que no, muchas gracias, Libaber. Y como se escribe, no quieres ni ver. Pero el papá decía, llegaba y decía: usted puede decir Popocatépetl, Xochimilco, ¿sí? Puede decir Tabachnik. Muy bien. Bueno, eso es preámbulo. Sí. El caso es que entonces papá, entre otras cosas, nos llevaba de viaje y nos llevaba a puros edificios. Yo viajaba mucho con mis papás. Bueno, mi hermana y yo viajábamos con papá y mamá. Y si fuimos a Nueva York, era a ver el hotel no sé qué, a ver el edificio de no sé quién, a ver el edificio de no sé cuánto, Empire State, o sea, todo lo que eran edificios. Si decíamos algo así como vamos al zoológico, casi nos escupía un ojo. Entonces, realmente lo que hacíamos era ir a ver edificios. Cuando fui a París con ellos, fue así, vamos a ver edificios. Pues llegó un momento que cuando estaba yo terminando preparatoria, yo ya tocaba piano de concierto y tenía yo que decidir qué quiero hacer. Y yo dije, oye, puedo todo. Ya sabes, ¿no? Te sientes superhéroe. Y entonces decidí que yo quería estudiar arquitectura porque me gustaba dibujar mucho, pintar mucho, me gustaban mucho las matemáticas. Y según yo, con eso era perfecto.
y yo quería de arte, entonces de arquitectura. Entonces, por supuesto, allí hubo muchos problemas ahí en medio, porque mi hermana se casó, mi mamá se empezó a enfermar, y papá no me quería dejar ir a estudiar. ¿Cómo que? No, ya me tenía que casar yo, y me explicó con quién me voy a casar, ya que me vendí y todo, dije, no, pues es que cuicuri. Y entonces, como le hice la vida imposible al muchachito entonces ya me dio finalmente mi acta de nacimiento para poder inscribir. Y entonces me metí a arquitectura. Y fue despuésito del 68, entonces papá estaba en el, no se debe, la Universidad Nacional Autónoma de México no es un lugar adecuado. No, por supuesto. Pero como ya me dio permiso, porque pues ya ni modo, si ya sabes tanto, nadie te va a querer, entonces ni modo, te casas con tu escuela. Pues, entonces entré a estudiar arquitectura. Y fue fascinante. Me divertía, la pasaba bien, no dormía por supuesto, me eché mis 9 días y 9 noches sin dormir, que es el récord que he tenido, porque había que entregar las repentinas de repente, pero me divertí mucho en esa época con mi amiga, que ella estudiaba psicología, entonces yo hacía con ella psicología, ella hacía conmigo arquitectura, fue muy divertida esa parte, y terminé de arquitecta en el 74, y empecé a trabajar con diferentes arquitectos como asistente y como trabajando en obra, con todas las perradas se llaman, ¿no? Con todo lo que te hacen los albañiles, tú como mujer. Y llegó un momento en donde, más bien era yo como mujer, perdón, llegó un momento en donde me costó mucho trabajo estar con tanto albañil, porque en un país tan machista, entonces llegaba yo, por ejemplo, con el maestro y le decía, ok, me hace aquí casetones de 30 por 30 y nos vemos aquí pasado mañana. ¿Sí? A ver, maestro Apolonio, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí. Entonces llegaba yo pasado mañana de 10 por 10. Yo le dije, ¿qué le pasa aquí? ¿Por qué me enrejó aquí a 10 por 10? Le dije 30 por 10. No, mira, aquí, esa se le va a caer. No, mira, te digo, esa, la que tú estás haciendo, se te va a hundir. Y la que está poniendo el nombre soy yo. Y el que está poniendo el dinero no eres tú. Entonces pues sabes que no funciona. Entonces estos eran los pleitos y pleitos y pleitos. Y es muy desgastante. A todo esto me casé. Cuando terminé la carrera me casé. Y ya teníamos una hija. Entonces yo llevaba con mi niña a la obra, ¿no? Y entonces que ella jugara arenitas en mis arenas. Y yo mientras tanto revisaba obras y demás. Hice muy pocas cosas realmente de arquitectura. No hice nada yo sola. Todo fue en compañía con mis profesores maravillosos, Carlos González Lobo, etc. El caso es que de allí terminé la carrera de arquitectura, yo seguía trabajando en esto, y tuve un evento muy fuerte con la Nacional, con la UNAM, en donde yo era de autogobierno. Yo me la creía, yo hice autogobierno con toda la gente que éramos de autogobierno. Era un proyecto para hacer facultad a la Escuela Nacional de Arquitectura, y era 200 años de arquitectura en México. Una investigación preciosa, divina, gigantesca. 2 años nos estuvieron pagando a sociólogos, a fotógrafos, a historiadores, a los arquitectos. Precioso, teníamos todo para montar 200 años de que se fundó San Carlos como Escuela de Arquitectura. ¿A ti te tocó ir a San Carlos? No. La escuela de arquitectura antes, los dos. pero antes del 50, y yo nací después. Ok, sí, te dije, ¿no te tocó ir a San Carlos? No. Arquitectura, ¿no? Imposible. No, la UNAM se funda en el 51, más o menos, entonces es cuando ya no existe en San Carlos, pero desde 1781, que se fundó la Escuela de Arquitectura en México. O sea, todavía era la Nueva España, pero era la Escuela de Arquitectura. Nosotros hicimos la investigación de 200 años de arquitectura, ya exactamente 3 meses de presentar toda la exposición,
nos mandaron llamar de extensión universitaria, de rectoría, en el que creen no se va a poder presentar toda esta exposición. Porque faltan 300 pesos. Pues pido limosna, pero yo te los pongo. No, y entonces el arquitecto Carlos González da una vez y dice, Miriam, cállate, que te falta colmillo, te falta... ¿Qué? Lo que pasa es que querían que firmáramos como dirección y nos negamos los dos. Entonces toda esta preciosa exposición de 2 años se guardó en el closet y no se presentó nada. Entonces fue así como un trancazo en el yo no quiero saber nada de la nacional, nada de la universidad, no quiero trabajar más. Llevaba yo dando clases allí casi los 20 años y dije, no puedo ni esperar a jubilar, nada, no quiero saber nada con una institución así. Fue un choque muy fuerte y me salí de plano de esto y entonces me puse, entonces mi marido empezó, porque no nos vamos a vivir a una granja colectiva, porque si eres socialista, no sé cuántos vamos a kibbutz, a Israel, ahora. Entonces nos fuimos primero un año por toda Europa, en donde yo seguí pintando, yo seguí dibujando, mis cartas dibujaba yo en donde estábamos y por detrás, sacaba fotocopias y por detrás escribía las cartas, ¿no? Y entonces yo seguía dibujando. Llegamos a Israel y había en el kibbutz, había un maestro, Abri Sigali, de dibujo y pintura y no sé qué. Y me daba clases de dibujo y de dibujo. Tú eres eterno estudiante, ¿verdad? Te dije, de clase. Sí. O sea, y había clases de cerámica y también entré, ¿no? Yo, todas las clases que te puedan ocurrir. No te puede ocurrir que tú ya estabas lista para dar todo y más. Pues sí, di muchos años de clases de universidad, de escuela, no, también en el kibbutz, pero antes de entrar cuando entré a la universidad en tercer semestre de la carrera, empecé a ser asistente de profesor y a dar clases en la escuela secundaria y preparatoria de la Ciudad de México de todos los dibujos y de imitación y de constructivos y artes, artesanías y estéticas, todo lo que fuera al respecto del arte. Yo la daba ahí, estuve allí como desde el 71 hasta el 76 que nació mi niño. Y luego entonces cuando nos íbamos a ir, ¿te fuiste al kibbutz con tu primero bebé? Con mi hija de 8 años, mi marido. ¿Tu bebé? Mi marido. Sí. Y nos fuimos primero un año por toda Europa y te digo que mis cartas eran así porque no había internet ni mucho menos. Y después de esto estábamos en Israel y yo hacía todo lo que era dibujo, inclusive algunas fachadas, porque todo es ahí por aprendizaje de todo. Bueno, y de allí regresamos a México finalmente y yo decía, no, otra vez albañil. No, por favor, no, yo no quiero un albañil más en mi vida de estar peleándome con ellos. Entonces me deshice de la arquitectura. Entonces realmente vine triste porque fue cuando murió mi mamá. Entonces me puse a pintar miniaturas en óleo, pero de este tamaño. Y así estuve guardada un rato. Así estuve guardada un rato pintando. Y de repente un día me tomé un curso que me cambió la vida un poco. Me corté el nombre. Y de allí todo lo que había hecho de terapia, dices, ay, en 3 días hice más. Y llegué a la conclusión de que yo tenía que hacer con el arte algo. Y dije, ok, de aquí en adelante, a lo que me voy a dedicar es al arte. Para ser bien congruente con esto, dije, pues, ¿a dónde? O sea, vamos a hacer maestría, por supuesto, de clase, ¿no? Entonces me metí a la maestría de artes visuales en San Carlos. Y acababa yo de empezar a trabajar el grabado con Dora Lipschitz, que en paz descanse también. Y entonces dije, no, pues yo quiero grabar. Entonces me metí a orientación grabado. Terminé como con orientación grabado, mi tesis fue eso, un taller de grabado profesional, de grabado a color, de grabado en metal a color, con viscosidad de tintas, la impresión. Y yo me la pasé muy bien,
Y empecé a exponer y empecé a dar exposiciones y todo esto. Ahorita vamos a tener un breve receso y ya está exponiendo. Después de sus aventuras por todos lados. De veras que una vida llena de aventuras, ¿eh? Porque haber vivido con los albañiles tiene lo suyo. Haber estado en un kibutz tiene lo suyo. Todo lo que has hecho es una aventura. Continuamos después de este breve receso. Continuamos en este tercer segmento en nuestra entrevista con la maestra Miriam Libavi. Ella nos está platicando cómo finalmente pasó por la Academia de San Carlos en su maestría y empiezan las exposiciones, que esa es otra cosa en la vida de alguien que se ha preparado 30 años para llegar ahí. Entonces, Miriam nos va a platicar cómo se sintió en esas exposiciones, porque es un shock. Sí, es un shock. Es un shock totalmente, porque para empezar la decisión de me voy a dedicar a esto, ok, yo puedo pintar y luego ¿quién me los va a exponer? O qué? Entonces, para mí fue muy impactante. Sí. Otro mundo. Sí. Y fue muy importante este curso de comunicación que tomé de la UNAM, porque fue una decisión de para allá voy. Entonces dije, bueno, el año entrante voy a exponer 3 veces. Y a ver qué hago, ¿no? ¿Cuál no fue la sorpresa? Que expuse 5 veces y una fue Nueva York. Wow. Entonces dije, perfecto, ahí voy, ahí la llevo. Pero era un shock porque qué pánico. Y Samuel y yo viajamos, Samuel es mi marido, viajamos bastantes veces, nos gusta viajar mucho. Digo, sí, viajamos un año por Europa con una niña de 8 años, yo creo que por un año, sí nos gusta viajar. Sí. Entonces en una de esas conocíamos a gente que había vivido en el kibutz en Israel y fuimos a verlas porque regresaron a Argentina y ellos vivían en Argentina. Entonces fuimos a buscarlos. Vamos a conocerlos, vamos a estar ahí en sus casas en Argentina, no sé qué, entonces vamos a los museos en Argentina, por ejemplo, y entonces de repente dije yo, entro al Museo Nacional de Grabado y estaba el maestro Oscar de Cora como director. Y digo, ay, ¿qué se requiere para exponer aquí? Pero así como muy raíz, ¿no? ¿Y qué se requiere? Pues que me deje la carpeta, su carpeta, y ya luego le avisamos, si es que sí, si es que no, ok. ¿Cuándo no es mi sorpresa que 6 meses después me llega de la carta de invitación para exponer en el Museo Nacional de Grabado de Argentina? Y entonces fue así como, ay caray, qué maravilla. Pero fue una época dificilísima otra vez, porque papá estaba muy grave, y entonces yo trabajaba de 12 de la noche a 4 de la mañana, y de 8 de la mañana a 12 de la noche estaba yo entre el pleito con mi papá y mi hermana. Pero yo tenía que sacar adelante, era una exposición individual y en el Museo Nacional de Buenos Aires. Nada más. El Museo de Grabado. Entonces sí, saqué no me acuerdo, como 40 obras, sí las saqué. Y me fui en tal agosto ahí a exponer. Divino, divino, porque además fueron cosas interesantes que van sucediendo, que de repente la amiga de la prima de la otra amiga de la otra no sé qué, es la secretaria de la que está de agregada cultural de México en Buenos Aires. Entonces de repente me habla la secretaria de la delegada cultural de México en Buenos Aires, ¿qué va a exponer usted hoy? Sí. ¿Y puedo yo ir a presentarla? No, digo, pero por supuesto es un honor, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo me iba para allá, pues fui a Relaciones Exteriores, ya sabes, pides a ver si me pueden ayudar en poder mandar toda la obra, ¿qué puedo sacar? ¿No? Turismo, algún apoyo, algún patrocinio, cero. Y cuando llego allá, el apoyo salió de allá. Fue maravilloso. Y entonces, de allí, exposición en la Recoleta, y luego estaba yo invitada a un concurso
grabados, pero de ex libris. Que con puedo motivo de los morirme 50 yo años. quiero hacer ex libris, pero quiero hacer una gran exposición ex libris. Pues No yo, sino ex alumnos. Invitan. Me encanta. Ya que voy a pedir minería. Ahora. A ver si me dan minería para ex libris. Bueno, el tema era 50 años de Israel, aniversario de 50 años de Israel. Y se iba a exponer en el Palais de Glace en Buenos Aires. De plano, mi marido y yo nos rentamos un mes, un departamentito allí, y ahí estaba yo. Y estuvo muy divertido, la verdad, con mi marido, con el asunto de las exposiciones. Él es ingeniero electrónico. Por supuesto que no tiene nada que ver con el arte propiamente, pero me apoya al 100%. Y eso es una maravilla, bueno, y le agradezco. Eso es cuando te complementas con alguien. Sí. Seguramente tú has de enriquecer mucho su vida. Y él ha de vivir así con la tuya. Somos dos. Sí. Estamos así en el amor. 41 años de casados, somos como de museo, ¿no? En esta época, en donde a los 7 años cambian de marido, de calcetines y de todo. Está perfecto, 41 y seguimos. Y ahora con nietos. Y más. Y con nietos. Oye, 41 y los que vienen. Y los siguientes 40. Entonces, esas son las exposiciones, ¿no? Y empieza a haber unas exposiciones cada vez más, y de allí sale que es en el claustro de Sor Juana, aquí en México, porque la chica que estaba en la galería del claustro Sor Juana fue a Buenos Aires y me dio en la Recoleta. Y esa exposición la quiero, pero en mayo, pero ya no la tengo toda. Bueno, pues hazlas más, no sé qué. Entonces, pero ya, entonces, y sí, es una emoción, pero empieza un ritmo en donde no hay el a qué horas parar y decir, estoy exponiendo. Este es uno de esos momentos de alto y ¿qué has hecho? Porque no cualquier día haces eso. No. Entonces, eso es una de las, de lo que pasa y cómo se siente estar en esto de las exposiciones, en donde van saliendo, se abren puertas, ¿no? Se abren ventanas y puertas, y vamos a exponer aquí, vamos a exponer allá. Ahora colectivas, ahora una individual, y sí, el único chiste es seguir trabajando. Según yo, esto es poder seguir trabajando, no dejar a quién, pero acá menos, sí, sino que expones. Así es. Entonces, yo empecé, por ejemplo, con juegos de que yo iba a trabajar, primero empecé trabajando la música. Como decidí no ser concertista cuando entré a arquitectura, entonces, ¿qué tal que hacía yo música en la pintura? Entonces hacía yo una comparación de lo que es la música y la pintura. Después hacía yo los instrumentos musicales dentro del arte. Después ese era el tema, ¿no? Entonces yo hacía mis instrumentos musicales, yo los pintaba, yo los dibujaba y los inventaba, ¿no? Después era trabajar los ritmos, los sonidos. Entonces uno era Rapsodia Marina, porque además el tema era mucho de mar. A mí el mar me fascina, entonces era Rapsodia Marina, Sinfonía Acuática, obviamente Händel estaba atrás, y siempre tuve así como que a mis parientes, los músicos detrás de mí, y yo pintaba, ¿no? Estos son los primeros temas que empecé, y luego empecé con México. Y yo, México, creo en ti, y entonces era La señora de las tortillas, la señora esta de los rebozos, y luego la otra, la que es una flaca cargando la pajarera, y luego la otra que trae un alcatraz en la mano. O sea, son escenas muy mexicanas en tinta. Y luego empecé ya, me metí al acrílico. Por supuesto, la niña de clase, entonces acrílicos y la cerámica también. Eso es al respecto de... Y hubo un momento en donde decía yo, bueno, ¿cómo hago para redimirme como arquitecta y dentro de lo que es la pintura? Y hablando de México, pues entonces empezó a surgir lo de los puntos de referencia. Bien, pues aquí. ¿Y cuándo empezaron los puntos de referencia? Más o menos. 2008 más o menos.
empecé con que hay un libro de Paul Valéry, que es un poeta francés de 1800, no me acuerdo, 94, en donde escribió un libro que se llama Eupalinos o el arquitecto. Y cuando yo lo leí, cuando estaba yo en arquitectura, había un pasaje que a mí me impactó mucho, precisamente porque hay sonidos y silencios y demás. El pasaje, yo lo voy a romper porque es muy bonito como lo escribe Paul Valéry, pero dice que van caminando en una ciudad Pedro y Sócrates, y uno le dice al otro: ¿y tú te has fijado que aquí hay edificios que hablan y esos están mudos? Mira, estos otros están irreverentes, y estos vinieron a la fiesta y no entraron. Y entonces, o sea, le empezó a poner características de ser humano a los edificios. Yo quiero eso. Y entonces empecé con un juego de vamos a hacer los puntos de referencia de la Ciudad de México, pero en este sentido, en donde hay unos que hablan, otros son irreverentes, otros se esconden detrás de un espejo y se aparecen al de enfrente, otros ni quieren estar, por eso son espejos, otros son... Y entonces sale el asunto de vamos a hacer a todos los edificios importantes de la Ciudad de México, pero no les vamos a poner nombre. Ahí es cuando empiezo, yo ya llevaba un buen rato yo haciendo monotipia, que es grabado, pero no en serie, sino es un solo grabado, en una sola sesión, se hace un cuadro. Monotipia. Sí. Monotipo. Monotipo. Sí, sí, perdón, ¿eh? O monotipia, se dice igual. Y el maestro Felipe Cortés tiene un taller que se llama el archivo gráfico, aquí cerquita Coseto, y lo encontré maravillosamente por mi amiga y empecé a trabajar en el grabado un edificio cada sesión. Y no puedes hacer más que el que hagas, ya se acabó y no hay otro, no hay dos, es mono. Y empecé entonces a jugar a hacer los edificios, y luego ya salió el libro de lo que son los edificios de la Ciudad de México. Todos son de la Ciudad de México y todos son monotipos, todos son del mismo tamaño, son grandes, 90 por, no sé, 80 y tantos. Y empezó todo con un juego lúdico en el metro, en una exposición en el metro, en donde yo decía, la gente que transita en el metro son personas que no conocen la ciudad por fuera. Entonces, ¿qué tal que no les pongo yo el nombre y que me lo pongan ellos? Porque además... A ver si sí. Los nombres además están sensacionales, ¿no? Hay la licuadora, la lavadora, el pantalón. La verdad es que hay nombres fascinantes, no son sus nombres. La lavadora es Calakmul, pero así le puso Agustín Hernández, pero enfrente del Ibero la gente conoce a la lavadora. Y el que conozca la Torre de Mexicana sabe que es una licuadora. Y así es y el pantalón, bueno, ¿quién conoce Bosques Arcos o Arcos Bosques? Ni siquiera sé cómo se llama. Es pantalón. Miren, vamos ahorita, después del edificio, el pantalón, vamos a un breve receso y regresamos. Continuamos con nuestro último segmento en esta entrevista con la maestra Miriam Libabash. Ella nos está platicando de cómo comenzó su aventura de este maravilloso trabajo de monotipia en el que ella retrata la Ciudad de México, que pueden ustedes, aunque sea ojearlo o comprarlo en Sambos, librerías, la que ustedes quieran, Gandhi, Sótano, Purrúa, etc. Folder de cultura. Luego les doy la ficha. Pero estamos llegando a este punto que es coyuntural actualmente, en la obra de Miriam. Miriam, así le empezaron a poner nombre. Yo puse los cuadros y pues había que ponerle un título a la exposición y se llamó ¿y qué nombre le pondremos? Matarile y Lerón.
y puse una dirección de correo electrónico y que me escribieran cuáles son los nombres, y el que me escribiera de los 20, no me acuerdo cuántos cuadros estaban ahí en la estación de Metro Polanco, pues que se iba a llevar el regalo. Y sí, Andrea Saldaña, una chica, una secretaria divina, ahora me ha perseguido por todos lados, Andrea es una divina, pero ella me vino a decir, mira, estos son los nombres de estos y están en tal y tal y tal lugar, porque ni el mismo que manejaba el metro, el licenciado Samuel Ayala, cuando la inauguración, él no sabía de muchos edificios donde estaban, ¿no? Y me decía, ¿pero dónde está esto? No, pues se lo dejo de tarea. No le vamos a poder decir, ¿no? El chiste es ese, fíjese, ¿no? Fíjese. Pero no les puse nombre. De allí salió la idea de que en el colegio de arquitectos había que hacer algo. Porque pues, es el colegio de arquitectos, es la Ciudad de México, es arquitectura, son los edificios. Y a mí me gusta mucho disfrazar a los edificios de colores y que la gente los reconozca. Entonces, no necesariamente es una fotografía, es un disfraz. Hay edificios disfrazados, hay edificios, no tienen nada que ver el color, a veces sí, pero la mayoría no. Los trazos se nota cuál es el edificio, eso sí. Y entonces en el colegio de arquitectos, ya sabes, con sus gasneros, ¿cómo van a poner? ¿Y qué nombre le pondremos? ¿Con un gasné? Rosa. ¿Pero cómo le vas a poner? ¿Matarile, hilero? No, para nada. Entonces tiene que llamar de otra manera. Bueno, pues ¿cómo quiere que se llame? Puntos de referencia. Aquí, perfecto, puntos de referencia. De allí salió, en el Instituto Cultural de México Israel, que estaban en el marco de los 200 años de arquitectura en México, de arquitecto, casualmente, de 200, el bicentenario y el centenario. Entonces llamó 200 años de arquitectura en México. Sí. Porque era del bicentenario. Y entonces era homenaje a los arquitectos. Y por eso al final de todo este libro están todos los datos de cada uno de los edificios, quién es el arquitecto y alguna anécdota del edificio. Ah, por supuesto. Realmente, ahí es donde cambia todo. Y déjame apuntarlo porque difícilmente una persona que no tiene tu formación es una investigadora. La verdad, créeme que tengo más de 250 entrevistas y ahí es donde hay diferencias coyunturales en la fundamentación iconográfica, teórica de cada una de las obras. Entonces esto donde es un documento tan valioso, no solamente la obra en sí. A mí también me parece. Ah, la felicidades. Sí, todo el año. Sí. Mira. Pero entonces de allí salió que qué tal en una universidad. Y entonces se fue a la Universidad del Valle de México. El maestro Chagaray me puso cuadros y le puso obviamente otro nombre, ¿no? Los colores de México. O no sé, algo así como, por ahí está escrito, como no me acuerdo cómo se llama. Y luego salió que esa misma exposición, ¿qué tal que se va al Museo de Antropología de Jalapa? Y para mí eso fue una emoción tremenda porque salió de mi ciudad adentro de mi república. Y entonces fue divino porque la gente que no conoce México tiene ganas de venir y la gente que conoce México reconocía a los edificios y fue, para mí es todo un acontecimiento importante esto de los puntos de referencia. Y luego fue cómo hacer este libro fue muy divertido porque del Instituto Cultural México-Israel, uno de los del patronato es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Entonces estuvo interesado en ver, pero pues está grande y no pudo ir. Entonces me dijeron de allí, ve a verlo. Entonces le llevé los cuadros que tengo de él, pues, hay varias obras de Pedro Ramírez, y se los llevé, se los dejé allí 2 o 3 días, y de repente el hijo sale con una carta de vida, que le interesa el libro. ¿Libro? Ah, bueno, el año entrante sale el libro. Pero fue así como libro, sí, ah, bueno, pues va, ¿no? Y es así como empiezan a salir las cosas, y por eso está el libro. Ay, bueno, esto
Imagínate el documento que es. A mí sí me parece que es. Bueno, a mí me parece que es. Además me parece genial porque es México. Y se puede hacer de Michoacán y se puede hacer de Miami. Y se puede hacer de China y de Hawái, o sea, de donde sea. Pero para mí esto es México y es de corazón. Ni hablar. Como México no hay dos. Y esto es No, el proyecto. No, como nacional. No. Y yo soy México lindo y querido. Yo también. Nacionalista de Sí. Hueso Colorado. Entonces, esto es un súper lindo proyecto y documento, y ahorita estoy en otro proyecto. Nada más rápido, antes de pasar al siguiente, dimos dónde lo conseguimos, cómo se llama, todo. Pues se llama Puntos de Referencia Ujú. de Miriam Libaver. Editorial. Mira, no está escrita, pero fue Landucci, pero lo está distribuyendo la editorial Océano. Ok. Océano Esa es la ficha bibliográfica que queríamos. Sí. Y está en la Porrúa y en la Fondo Económico. En todas, Aquí puedes decir sí. todo lo Está que en tú todas quieras. las Tiene una buena pasamos la distribución. bien. Sí, bueno. A ver. Ahora platícanos de tu nuevo proyecto. Es que a raíz de esto, yo me quedo con mi México, entre otras cosas, sigue siendo parte mía porque sigo haciendo de la Ciudad de México. Ujú. También los hice en miniatura, Ujú. en mini. Y ahora estoy haciendo ciudades. Ujú. Pero ciudades de que son no reconocibles, porque son mi ciudad inventada. Así como el libro de la Isabel Allende, que es una belleza, que no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo, pero el nombre sería ese, ¿no? Una ciudad inventada, son muchas ciudades. Y estoy trabajando acrílicos gigantescos. Ujú. Y entonces la idea ahorita es seguir con ciudades. Es natural lo que te está pasando. O sea, Claro que sí, en el proceso creativo. Ya tomaste, ya te llenaste de todo lo que ahora vas a hacer tus ciudades, tus propias ciudades. Ya te llenaste de lo que estaba alrededor, ya tu sangre ya corre por ahí. Bueno, pues ahora aquí empieza tu ciudad, sí, la de la fantasía. claro, Ahí está. Bueno, nos va a encantar verla. con mucho gusto. ¿Y como para cuándo están tus ciudades? Mira, ya hay varias propuestas. Hay una importante para el 2015, Ujú, una grande importante, ya les platicaré después con calma. ujú. Probablemente en el Museo de Antropología de Jalapa. Guau, Y pero no sé, de aquí a allá, pues hay muchas puertas y hay que abrirlas. Hay que dar a conocer el trabajo, hay que compartirlo. Y esta Un sigue aquí. trabajito, te platico, que un trabajito que esté en un closet o esté en tu sala, no es una obra de arte. Es una No, obra de arte hasta que la compartes y se da. Y por eso, bueno, una de las siguientes, tú anunciarla. Ah, Sí, ya, de ya, marzo. entonces, el 6 de marzo, Miriam Libaver estará con nosotros aquí en la Universidad de Pantlato, exponiendo de manera individual. Esperemos que nos traiga la Ciudad de México. Esperemos. Sí. Y como la ciudad y nosotros somos tan grandes, una exposición que aquí tienes tema para muchas exposiciones y no repites, se puede exhibir 5 o 10 veces y nunca vas a llegar al mismo público. Entonces no hay problema. Estamos muy contentos de que Miriam esté con nosotros aquí en el 6 de junio. De mayo. ¿De mayo? De marzo. ¡Marzo! Sí, ¿Y por qué dije miércoles junio? porque es de la Ah, es perdón, el 6 de marzo. es de una amiga también. Ok, entonces aquí, en marzo. Baja California 157. Sí, en Baja California, donde está el campus principal de la Universidad de Pantlato. Los esperamos a todos a las 7 de la noche. Miriam, ¿eso es lo próximo con nosotros? Sí. Sí, así individual, en grande, sí. Sí.
y muy grande, porque aquí tienes la oportunidad de que tu obra sea muy vista. Ojalá que sí. ¿Por qué? Porque están todos los estudiantes de Derecho, todos los estudiantes de Maestría, todos los estudiantes de Doctorado. Está Nancy, que le vamos a hacer su prueba de que, a ver, fuiste, a ver, cuadro 1, cuadro 2. Nancy, están todos los empleados de la universidad y ellos pasan y te platican acerca de cómo estuvo. Y vamos a ver si podemos hacer alguna mesa redonda, a ver qué podemos organizar para que enriquecer más tu exposición. Vamos a presentar el libro. Pues, le hacemos así, pero de manera posterior a la inauguración, para que tengamos otra actividad junto con tu exposición. ¿Cómo la ves? Perfecto, aceptado. Bueno, por ideas no paramos. Miriam, desgraciadamente el tiempo se ha terminado, pero quiero decirte que estás invitada a venir a platicar aquí las veces que tú quieras. Cuando sientas la necesidad de hablar con Reina, venimos aquí. Te agradezco mucho. Que nos platiques cómo van las ciudades fantásticas. Y hay que buscarle el nombre de esta exposición. Sí, está todo bien. Todavía se está cocinando. En pañales. Se está cocinando, así pasa aquí, se está haciendo todo. Miriam, mil gracias. A ti. Voy a despedir el programa diciéndoles a todos mil gracias por habernos escuchado, por compartir con nosotros, conmigo, la experiencia de Miriam, porque Miriam es la que nos ha venido a enriquecer. Yo personalmente con cada una de las entrevistas, y muy especialmente con la de Miriam, porque ella es exalumna también de mi escuela, a la que amo. Y es tan nacionalista como yo, patriotera y nacionalista, que no quepa duda, como México no hay dos. Entonces eso nos acerca todavía más, porque las dos pensamos y sentimos igual. Muchas gracias a la Universidad de Pantlato, repito, al doctor Enrique González Barrera, a la Asociación de Exalumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Me despido, yo soy Reina Zapata, y créanme que la que disfruta estos programas en primer lugar soy yo. Gracias, Miriam. Gracias a ti, muchas gracias a todos.